Hoy vamos a ver vector aceleración instantánea en 2 y 3 dimensiones. Aceleración instantánea. Definimos la aceleración instantánea en el punto P1 como el límite de la aceleración media cuando el punto P2 se acerca a P1 y el intervalo de tiempo delta t tiende a 0. Matemáticamente, la aceleración instantánea es igual a la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo. ¿Cómo varía instantáneamente la velocidad en el tiempo? Esto matemáticamente se escribe como que la aceleración instantánea es igual al límite de delta t tendiendo a 0 y la variación del vector velocidad dividido el intervalo de tiempo, igual a la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Tenemos un punto P1 donde está el móvil con una velocidad v1 y en el punto P2 y luego el móvil está en el punto P2 en un tiempo t2 con el vector de velocidad v2. Para obtener la aceleración instantánea, el punto P2 cada vez se aproxima más a P1 y el intervalo de tiempo se achica más, aproximándose T2 a T1 hasta que la diferencia entre el tiempo de la posición 2 y de la posición 1 es tan chiquito que es casi cero. Cuando logramos ese intervalo de tiempo tan chico, P2 está sobre P1 y la variación de la aceleración media en ese instante sumamente chiquito es la aceleración instantánea. Esto en términos de las componentes es la derivada de la componente x, el vector velocidad respecto al tiempo por el versor y, más derivada de la componente vector velocidad en el eje y respecto al tiempo por el versor j, más la derivada de la componente z, el vector velocidad respecto al tiempo por el versor k. Y también es la segunda derivada de la componente de la posición en el eje x con respecto al tiempo por el versor y, más la segunda derivada de la componente y de la posición respecto al tiempo por el versor j, más la segunda derivada del vector posición z respecto al tiempo por el versor k. Quiere decir que si nos da la función de posición, derivamos dos veces y obtenemos la función de aceleración instantánea, o si tenemos la función de velocidad, la derivamos una vez en función del tiempo y obtenemos la aceleración instantánea. Si la trayectoria del móvil es curva, el vector de aceleración instantánea siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Esto es, si tenemos una trayectoria curva, siempre el vector de aceleración apunta hacia la parte cóncava de la trayectoria. Y si tenemos el lanzamiento, por ejemplo, de una flecha, tenemos que el arco le imprime una aceleración en la dirección en que estamos tirando la flecha, que tiene una componente de aceleración en el eje X instantáneo, que es el que hace que la flecha se aleje de nosotros. Y una componente de aceleración en el eje Y, que hace que la flecha se vaya hacia arriba. La componente N que hace que se aleje de nosotros y la componente N hace que vaya hacia arriba la flecha. Ejemplo. Las componentes de la velocidad instantánea de un robot en cualquier instante t son: la componente de velocidad en el eje X es igual a menos 0,25 metros por segundo al cuadrado por 2 veces el tiempo. Y la componente ni el vector velocidad es igual a 1 metro por segundo más 0,025 metros por segundo al cubo por 3 veces el tiempo elevado al cuadrado. Y el vector de velocidad es, usando versores unitarios, nos queda menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Fíjense que simplemente multiplicamos el 2 por menos 0,25 y nos quedó menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por el tiempo por el versor y, más, abrimos corchete y metemos todo esto acá, multiplicamos 3 por 0,025
y nos quedó 1 metro por segundo más 0,075 metros por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado por el versor j. El versor y nos dice que todo esto corresponde a la componente del eje x de la velocidad y que todo esto corresponde a la componente y de la velocidad. A. Obtenga las componentes de la aceleración media en el intervalo de tiempo igual a 0 al tiempo igual a 2 segundos. B. Determine la aceleración instantánea en t2 igual a 2 segundos. Bien, para calcular la aceleración media en el eje x y en el eje y entre t igual a 2 segundos y t igual a 0 segundos, necesitamos calcular cuáles son las velocidades para el tiempo 1 igual a 0 segundos y el tiempo 2 igual a 2 segundos. La aceleración media la obteníamos como la diferencia de la componente de velocidad en el eje x dividido el intervalo de tiempo por el versor y más la diferencia de velocidad en el eje y dividido el intervalo de tiempo por el versor j. Entonces calculamos la velocidad 1 en el eje x y en el eje y como lo calculamos reemplazamos en la variable tiempo el tiempo 1 que son 0 segundos y nos queda menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por 0 segundos por el versor y más 1 metro por segundo más 0,075 metros por segundo al cubo por 0 segundos elevado al cuadrado por el versor j. Esto nos da 0 y esto nos da 0 y nos queda que el vector de velocidad en el tiempo 1 tiene componente en el eje x igual a 0 y componente en el eje y igual a 1 metro por segundo. Lo podemos dejar así o escribirlo en términos de las componentes en forma explícita y nos queda que la componente de la velocidad en el eje x en el instante 0 igual a 0 metros por segundo, la componente de velocidad en el eje y en el instante 0 igual a 1 metro por segundo. Ahora nos falta obtenerlos para t2 igual a 2 segundos. Acá tenemos en t1 las componentes de la velocidad. Ahora vamos a reemplazar en el tiempo t2 igual a 2 segundos el vector velocidad, reemplazamos 2 segundos en la variable tiempo en la fórmula de velocidad y nos queda menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos por el versor y más abro corchete 1 metro por segundo más 0,075 metros por segundo al cubo, donde está la variable tiempo pongo 2 segundos elevado al cuadrado, cierro corchete por el versor j. Esto me queda que es menos 0,50 por 2 menos 1 metro por segundo por el versor y más todo esto que lo calculo y me da 1,3 metros por segundo por el versor j. De acá saco que la componente en x de la velocidad en el tiempo 2 igual a menos 1 metro por segundo y que la componente y de la velocidad en el tiempo 2 es igual a 1,3 metros por segundo. Y ya ahora puedo calcular la aceleración media. Tengo las velocidades y los tiempos. Entonces simplemente reemplazo. La velocidad en el tiempo 2 en el eje x es igual a menos 1 metro por segundo y menos la velocidad en el eje x en el tiempo 1 que es 0 metros por segundo dividido t2 que son 2 segundos menos t1 que es 0 segundos por el versor y más la componente de la velocidad en el eje y en el tiempo 2 que es 1,3 metros por segundo menos la componente y del vector velocidad en el tiempo 1 que es igual a 1 metro por segundo dividido t2 que es igual a 2 segundos menos t1 que es igual a 0 segundos. Saco estas cuentas y me da que la aceleración media es igual a menos 0,5 metros por segundo al cuadrado por el versor y más 0,15 metros por segundo al cuadrado por el versor j. Lo puedo dejar así o escribir en términos de las componentes
me queda que la aceleración media en el eje X es menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. La componente y del vector de aceleración es 0,15 metros por segundo al cuadrado, que es lo que me indica los versores, el eje X y el eje Y. Punto B. Determina la aceleración instantánea en el tiempo 2 igual a 2 segundos. Para calcular la velocidad instantánea tenemos que obtener la fórmula de aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Acá tenemos la fórmula de velocidad y la vamos a derivar respecto a la variable tiempo. Acá donde está la componente X de la velocidad, ponemos todo esto que multiplica el versor Y. Y donde está la componente Y de la velocidad, ponemos todo este corchete que multiplica el versor J. Y ahora derivamos. La derivada de una variable elevada a la 1 nos queda que queda el exponente 1 menos 1 es 0 y la variable queda igual a 1, más la derivada de una constante es 0, ese término desaparece, y acá tenemos que la derivada de una variable elevada al cuadrado, bajamos el 2 multiplicando y al 2 le restamos 1 y nos queda la variable tiempo elevada a la 1 y 2 veces este término que está acá, más 0,15 metros por segundo al cubo por la variable tiempo. Y ya obtuvimos la función de aceleración en función del tiempo. En el eje X una constante que no depende del tiempo, igual a menos 0,5 metros por segundo al cuadrado, y en el eje Y varía linealmente con el tiempo. Para obtener la aceleración instantánea ahora en el tiempo 2 igual a 2 segundos, reemplazo en la variable tiempo 2 segundos y nos queda la componente en X igual menos 0,5 metros por segundo al cuadrado por el versor Y más 0,15 metros por segundo al cubo, donde estaba la variable tiempo pongo 2 segundos y esto me da menos 0,5 metros por segundo al cuadrado más 0,3 metros por segundo al cuadrado por el versor J. Y acá tenemos la componente X del vector de aceleración instantánea y acá tenemos la componente Y del vector de aceleración instantánea. Ahora, si lo graficamos en la posición 2 igual a 2 segundos, el vector de aceleración, ya en otro video habíamos calculado el vector velocidad en el punto 2. Y el vector de aceleración, si calculamos el ángulo, tiene un ángulo de 149 grados. Y el vector de aceleración tiene una componente grande perpendicular al vector velocidad que hace que el robot vaya doblando. Y tiene una componente grande también paralela al vector velocidad que hace que cada vez el tamaño de la flecha, la magnitud de la velocidad sea cada vez más grande. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.